Sí. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Eduardo Antonio Parra, de quien hemos estado leyendo su libro más reciente, Nostalgia de la Sombra. Las últimas 3 semanas hemos estado pues comentándolo en la página de Facebook y hoy pues tenemos el gusto que se haya tomado este tiempo para platicar con nosotros, Eduardo Antonio. Así es que Eduardo, bienvenido y buenas Muchas noches. gracias por la invitación. Bueno, pues aquí estamos con mucho gusto. Bueno, no sé qué les puedo decir de mí. Bueno, nací en León, Guanajuato, pero me crié en el norte, básicamente, bueno, en varios lugares, pero básicamente en el estado de Nuevo León, ¿no? Ahí fue donde empecé a formarme como escritor, ahí empecé a escribir. Y luego ya me vine a vivir a la Ciudad de México, más o menos cuando empezó este siglo. Ya tengo un buen rato por acá. Eh, pero bueno, siempre tuve muy claro, por ejemplo, que lo que me interesaba escribir era sobre el norte, básicamente, ¿no? O sea, era una cuestión, creo que desde antes de escribir ningún libro, publiqué en el norte, me acuerdo, un artículo que se llamaba Por una literatura del norte, ¿no? Que ya estábamos varios autores jóvenes en ese entonces, muy convencidos que pues había que contar el norte. Eh, pues publiqué primero un libro de cuentos que se llama Los Límites de la Noche. Lo publiqué en Ediciones Cera también. Luego, Tierra de Nadie. Luego Nadie los vio salir. Y esta Nostalgia de la Sombra es mi primera novela. Es una reedición, ¿sí? Se publicó originalmente en el 2002 en la editorial Joaquín Mortiz, ¿sí? Ahí tuvo 3 ediciones, algo así. Y luego la rescató Tusquets por ahí del 2012 y bueno, la republicó, pero ahora pues ya está en era y yo creo que ya se queda para siempre aquí en esta editorial, ¿no? No sé, creo que de las motivaciones para escribir, escribir esta novela, había varias. Yo creo que una de las más fuertes fue precisamente la nostalgia que yo sentía por Monterrey. Yo acababa de venirme a vivir a la Ciudad de México y sigo extrañando muchísimo Monterrey, sigo extrañando de la comida y aunque no lo crean, hasta el clima, ¿no? Pero bueno, entonces tenía esa nostalgia por Monterrey y quería una historia que me sirviera para contar la ciudad, pero no para contarla, vamos a decir, al estilo de otros escritores. Pienso en uno de mis grandes amigos, Hugo Valdés, que escribió una novela hace mucho que se llamaba Monterrey News, de Monterrey News, donde contaba la ciudad al estilo Carlos Fuentes en La región más transparente. Yo quería contar la ciudad que no se conocía tanto, la ciudad más oscura, la ciudad más oculta, ¿sí? Y obviamente, pues los bajos fondos, ¿no? Y desde hacía tiempo traía la idea de escribir la historia de un asesino. Me llamaba mucho la atención este tipo de personaje porque siempre me ha causado cierta erisipela, por ejemplo, que cuando se crea un villano en la literatura o en el cine, los villanos son absolutamente malos, ¿no? Absolutamente malignos, no se les da ningún rasgo positivo. Y yo siempre pensaba que tenían que tener bastantes rasgos positivos, ¿no? O sea, que vamos, son seres humanos y que tienen que estar llenos de contradicciones, igual que cualquiera de nosotros. Y bueno, también había surgido porque yo en Monterrey, por ahí del año 95, 96, 97, trabajé en Nota Roja, en el periódico El Extra. Sí, este era el editor de Nota Roja. Y ahí fue donde estuve, vamos a decir, más cercano a este tipo de delincuencia, ¿no? Digamos, con una cercanía, pues más que física, vamos, con las entrevistas, con las notas, con todo esto estaba yo bastante consciente de cómo surgía en ese entonces el crimen. El crimen que desde mi punto de vista eran casi siempre lo que ahora llamamos crímenes pasionales o lo que se llamaban crímenes pasionales. O sea, no tenían mucho que ver con el pragmatismo del crimen organizado, no tenían mucho que ver con este crimen que ahora vivimos en todo el país, ¿no? Y me gustaba ese tipo de personaje porque podía explorarlos, vamos a decir,
pues, psicológicamente, mentalmente, y podía construirlo así como más o menos se fue construyendo este. Es una novela que de repente me reventó en la cabeza. Recuerdo la primera versión me salió en 3 meses, y luego ya después pedí un buen tiempo, fue casi un año para trabajarla, para corregirla, ¿no? Para corregirla bien, así más o menos hasta que quedó. Eh, no sé, a ver, pues no sé por dónde darle, qué más seguiría. Si quieren, pregúntenme algo y de ahí me agarro. Sí, pasamos a las preguntas, Sí. que aquí Nela ya tiene un cúmulo de preguntas y de anotaciones que va haciendo a lo largo de la lectura. Nela, adelante. Ujú. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué bueno que ya por fin podemos tenerte aquí en el club. Te Ah, estábamos esperando. ya. Eh, Fíjate que yo sí tengo un montón de preguntas, ¿eh? Soy bien Sí, preguntona. tiene. Entonces, mira, Nostalgia de la Sombra eh, me causa un poco de conflicto porque pasas de estar narrando de una manera muy violenta, Ujú. pero a la vez de repente metes ese recurso medio poético para decirme cómo está descalabrando a la gente, la sangre como brinca, o sea, esa manera de escribirlo Ajá, tan sutil, o sea, em, me hizo reflexionar en algunos aspectos de decir, a ver, si yo estuviera viendo esto en una película, o sea, ajá, podría decir, ah, bueno, pues es que sí puedo estarme viendo todos esos lapsos de tiempo, la historia del asesino, el escritor está jugando con mi mente en el aspecto de que me está narrando una parte tan introspectiva de él, de ajá, toda esa nostalgia que tiene por quien era. Hay partes que se me hace incluso muy como existencialista, me recuerda un poco al extranjero también de Camus, ajá, que hay partes en donde dices, bueno, está perdiendo su humanidad, pero hay ciertos como flashbacks que hacen que retome cuál era su vida. También el hecho de decir, bueno, es que cualquier persona puede tener un día muy malo y no se trata de a ver si este era bueno o malo, simplemente es como el origen de un punto que entró en conflicto para brotar la maldad que había en él y encontró a lo mejor en una vida muy ordinaria, muy aburrida, la chispa que le diera vida para ajá, que él pudiera continuar tratando de existir, sobrevivir. Eh, y luego, conforme va uno avanzando en el libro, te vas dando cuenta, bueno, o sea, que nos pones ahí cuatro historias enlazadas de la misma persona y cómo va cambiando cuando vemos a Ramiro, luego vemos a Bernardo, luego vemos al Chato, luego ujú, vemos a Genaro, regresamos a Ramiro. Por momentos ese Ramiro también es bastante cursi cuando se encuentra con la cliente ajá, y empieza a decir, no, esos ojos verdes, o sea, una parte que se va dando así, ¿no? sí, Eh, Otras cosas también que me hizo tu novela de reflexionar es en las partes de la gente que es indigente, en la pobreza más extrema. eh, Donde yo vivo, han habido como dos o tres personas que han terminado en condiciones de calle muy feas y de repente uno, pues sabe, ¿no? Por el rumor, no, es que sabes que esta persona era una persona preparada, era un maestro, era una persona, un vecino, su esposa lo engañó, se tiró al vicio, se volvió drogadicto. Por ahí había uno que le decían el zarampa, que terminó en condición, pues sí, de calle totalmente y gritándole a la gente. Entonces, es ese como fluir en tu novela. ajá, Y a mí lo que me gustaría que nos contaras, eh, esto, como bien nos decías al inicio, lo escribiste en 2002. ajá,
hay partes en la novela en donde como que nos situamos como en 1998 tal vez, Sí, porque mencionas a los zapatistas, mencionas muchas cosas que pasan. sí, Eh, Me hace reflexionar mucho lo que antes era Monterrey sí, en esos inicios de violentos. Y yo me quiero imaginar cómo fue tu novela cuando recién salió. Esto estaba así como muy polémico, o sea, la parte de la guerra con el narco, etcétera. Em, entonces, ¿cómo ves este espacio temporal? ajá, Porque si ahorita lo que estamos viviendo es constante, o sea, en 2002 iniciábamos, pero ahorita ya es como sí, diario, 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 y llega un punto en que la gente ya está lo está volviendo tan normal ver esa nota roja que ya no se impacta y es así como que, mira, o sea, una balacera más, asesinatos más. A mí me gustaría que nos hablara sobre eso, ¿no? sí. ¿Cómo ha evolucionado la novela en este tiempo? Em, y cómo decides que este sea un punto de inflexión para tu personaje principal por el hecho de matar a una mujer y bueno, termina, ¿no? Así como que, pues es como cualquier cosa, un trabajo, ¿no? Ajá. Bueno, mira, cuando yo escribí la novela no había guerra contra el narco todavía. O sea, todavía no detonaba, no había nada de eso. Había bastante violencia, pero bueno, Monterrey era de las ciudades que no tenían violencia todavía, ¿sí? De hecho, cuando sale la novela, muchas de las preguntas eran precisamente encaminadas a eso: ¿por qué tanta violencia? ¿Y por qué tanta violencia, no? Pero eso me pasaba a mí desde que publiqué el primer libro, Los Límites de la Noche. Me decían precisamente eso. Dice, bueno, ¿y por qué estás recuperando este tema de la violencia cuando se supone que ya es un tema sobrepasado? Y yo decía, pues no está sobrepasado. O sea, la violencia nunca está sobrepasada. En cualquier momento puede volver a aparecer. Este, bueno, esa era una pregunta constante en los periodistas. Por qué te gusta hablar tanto de la violencia? Eh, Creo que de alguna manera era mi lectura de la realidad. O sea, ya estábamos muy cerca, ¿no? Estaban ocurriendo muchas cosas en el país. Yo había vivido también en Ciudad Juárez, en una época muy violenta de Ciudad Juárez, ¿no? Y pues yo decía, esto se va a desparramar por todos lados. Entonces me interesaba reflejar esa violencia, pero no como está ahorita, por supuesto. O sea, yo creo que ni siquiera la soñaba todavía, ¿no? A mí me interesaba el personaje del asesino a sueldo, del asesino que trae esta idea de que mata por dinero, pero también mata por cierta vocación. De hecho, yo quería plantear el descubrimiento de una vocación en los primeros crímenes que comete cuando se defiende, ¿no? Me gusta esa idea. Yo siempre he tratado de llevar la contraria a todo lo que está en el aire, a todo lo que se está diciendo siempre. Y esa vocación, siempre que hablamos de vocación, pues podemos pensar en artistas, podemos pensar en sacerdotes, incluso podemos pensar en un montón de cosas. Pero yo decía, para todo hay vocación, también para la violencia, ¿no? Hay quienes nacen para eso y no lo descubren hasta el momento en que llega. Creo que eso era un poco las intenciones, ¿no? Bueno, ustedes viven en Monterrey, ¿verdad? Sí, supongo que bueno, supongo que crecieron más igual que yo. A mí me molestaba un poco esta cuestión de la autosatisfacción de la ciudad, ¿no? Aquí no pasa nada, aquí todo el mundo trabaja, aquí todo el mundo, nadie pierde el tiempo y todo eso. Y pues yo me la pasaba en lugares y en zonas de la ciudad donde pues eso no funcionaba, ¿no? O sea, se sentía en el aire esa vibración de que todo estaba a punto de estallar y yo lo sentía, incluso lo discutía con mis compañeros, con mis colegas escritores, ¿no? Decíamos eso, esto está a punto de estallar y está a punto de estallar por tanta normatividad que tiene la ciudad, es demasiada la presión, en algún momento va a explotar. Digo, explotó, ya lo vimos después, pero nadie imaginaba cómo iba a explotar. Esa era un poco la idea. Ahora, esta cuestión de los contrastes que mencionas también siempre han sido, vamos a decir, bien.
He estado muy consciente de eso, ¿no? Desde los primeros libros de cuentos que ya repito que tienen escenas muy fuertes de violencia, yo buscaba un lenguaje poético porque yo sentía que en la violencia también había cierta estética, ¿sí? Y que se podía descubrir. Podía uno describir las escenas o escribir, narrar las escenas más atroces, pero podría funcionar con un lenguaje estético. Y esa siempre fue una intención que tuve desde que empecé a escribir. Otra cosa, por ejemplo, los personajes, como ya lo dije, no me gustan los personajes que son unidimensionales, no me gustan los que son buenos buenos ni los que son malos malos. Yo siempre he pensado que todos tenemos todos los ingredientes para ser unos verdaderos hijos de ya sabemos qué, y que también tenemos todos los ingredientes para ser santos, ¿no? Entonces, siempre se están peleando dentro de nosotros esos ingredientes, todo eso. Y entonces yo tenía esta idea, bueno, la sigo teniendo, de que una de las ambiciones, vamos a decir, de todo narrador, es crear un monstruo que al mismo tiempo consiga crear empatía con los lectores. Sí. O sea, un ser completamente despiadado, pero que pueda empatizar o que los lectores puedan empatizar con él en muchos de sus aspectos. Sí. Más o menos, no sé si Sí, respondí. y lo que pasa es que por momentos te llegas a olvidar de cuál es ahora su función, ¿no? De asesino. En el Ajá. momento en que estás leyendo la vida de Bernardo, te llega a dar esa desesperación de decir, bueno, es que es una persona que a lo mejor no le alcanza su salario, ya le va por el tercer hijo, incluso cuando eh, está en el basurero, en el hecho de que se vuelve como muy cuidadoso como con su comunidad, el hecho Ajá. de protección con la muda, de decir, bueno, me estoy comunicando con ella, con una persona que no tiene palabras y simplemente es con la mirada, Ujú. o en el aspecto cuando está... bueno, cuando ya está tratando, se huye del basurero y está por cruzar, cuando también integras esa parte de los migrantes, Sí, en donde uno dice, bueno, es que al final del día lo que nos está dando también el autor es como, ya cuando hace como una recapitulación de todas las personas que ya van como en su listita negra, uno se va dando cuenta como que más bien es un antihéroe. Él ajá, dice, bueno, es que estos tres me querían robar, entonces o sea, no era justo, ¿no? sí. Estos del basurero, pues estaban, violentando también a mi comunidad. El de la migra, pues, o sea, explotaba Ujú. a los demás, etcétera, etcétera. Igual, estando inclusive ya en el reclusorio, ¿cómo nos pintas esa realidad? Que todo el mundo sabe qué es lo que pasa, de que realmente están casi, casi en la gloria y hay los niveles de clases dentro de estos lugares Sí. y que se manejan a otros niveles, uno a veces va olvidando que realmente cuál es el motivo, ¿no? Hasta que ya nos enlazas ya al final con lo que va a hacer con Mari Carmen. Y que de todos modos también platicábamos con Víctor y con Albert antes de que entraras. El final nos lo dejas ambiguo de alguna manera Ajá. porque nos quedamos pensando, bueno, pero es que él ha estado en condiciones, o sea, en el libro lo hemos visto en dos, tres condiciones casi mortales y ahí está, o sea, mala hierba y ahí sigue y ahí sigue Ajá. y nos dejas ahí como que, bueno, no van a saber si lo va a lograr o está condenado a seguir en lo mismo y quién sabe qué va a hacer de él. Entonces, también otra parte es, bueno, lo que preguntaba, ¿no? Eh, Creo que cualquier escritor tiene sus motivaciones de cómo decide guiar su novela. Eh, Pienso que ahorita está como muy juzgado el hecho de estar escribiendo, a lo mejor dicen, no, es que ya estamos viviendo demasiada violencia, ¿por qué se sigue escribiendo esto? Entonces, al respecto, ¿qué críticas has tenido? Porque igual estamos viviendo muchos feminicidios y al final del día el libro no está como cargado en eso porque nos cuentas otra historia Ajá. que no es el punto, ¿no? Sí es como la parte
de una novela policíaca negra, es un trabajo, así lo ve él, tan tan, ¿no? Ajá, Pero ¿te has tenido, sí, esas críticas acerca de, pues, del final, de lo que lo que decidiste meter? Porque mucha gente, no sé, hay lectores que conozco que dicen, leo 10 15 páginas y en el momento en que saben qué es lo que va a hacer, dice, ay, yo no lo quiero leer, ¿no? ajá. Y uno se queda así de, bueno, es que tampoco estás dando la oportunidad de saber qué es lo que te quiere narrar el autor, porque el libro va más allá de eso. Nos tratas un montón de Sí. temas. Bueno, hasta donde sé, no he tenido ese tipo de críticas. Digo, al menos no las he leído y no me las han dicho directamente. Pero, ¿cómo te diré? Ah, si las tuviera no me importaría, la verdad. O sea, en realidad yo soy de la creencia, creo que fue Vargas Llosa el que lo dijo, de que si la política correcta llega a la literatura, podemos decir adiós a la literatura, ya se acabó, ¿sí? Y creo que el escritor tiene, entre otras cosas, la misión de cuestionar todo lo que está a su alrededor y sobre todo la moral imperante, las costumbres imperantes, todo eso. Y eso es algo que yo sigo aferrado, ¿no? O sea, por ejemplo, todo esto de causas, ¿no? ¿Por qué? Porque sería como poner limitaciones, como una especie de censura ambiente, vamos a decirlo así, como que la gente, así como lo acabas de decir, hay mucha gente que dice, no, yo no quiero leer violencia. Yo no quiero leer violencia, yo no quiero. Yo me preocupa el hecho de que eso está llegando incluso a ciertas convocatorias de premios y todas esas cosas así, que te dices, no se aceptarán trabajos que hablen de violencia de esto y de violencia del otro, y violencia contra las mujeres, etcétera. Digo yo, bueno, pues si quieren tapar el sol con un dedo, está a todo dar, ¿no? Pues si ellos quieren hacer eso, está bien. Como lo dije alguna vez, los escritores escribimos literatura, no catecismos, ¿sí? Entonces, no sé, me interesa esa cuestión de cuestionar todo lo que está alrededor, de cuestionar, por ejemplo, las opiniones generalizadas. Eso me llama mucho la atención, o sea, ponerlas en duda, ¿no? Creo que otra de las funciones de la literatura siempre va a ser provocar, ¿no? Y a mí me gusta provocar, sí, al menos con lo que escribo. Sí. Pues muchas gracias, porque en el club afortunadamente hemos tenido esa decisión de buscar libros que sabemos que traen temáticas que te pueden incomodar, que te pueden agarrar ahí en la parte visceral y decir que estoy leyendo, que necesito Ajá. platicar con alguien más. En el caso de Iram, que leímos también Los Inocentes, él nos Ajá. motivó mucho, sí, vayan con Parra y entren con todo, ¿no? O sea, Sí. no duden de... Juanjo también que está aquí, también es un lector tuyo, ya más adelante también ahorita que te haga varias preguntas. Ok. Entonces, bueno, ya después de haber leído Nostalgia de la Sombra, ¿qué libro que nos recomiendas tuyo con el que podemos continuar como Ay. para seguirnos? Pues no sé, mira, tengo 5 libros de cuentos y tengo 3 novelas. Las novelas, una es histórica, que es sobre la época de Benito Juárez, o sea, eso aborda a Benito Juárez. Ahí tendría que decir que ese es mi bestseller porque fue el que más se vendió en su momento y todo eso, ¿no? Pero eso sucede muy común en México. La novela histórica es de lo que más se vende aquí, ¿no? Y la más reciente se llama Laberinto, está en Penguin Random House, en Literatura Random House. Esa ganó el premio Colima, se supone, ¿no? Y también es muy, 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 muy violenta, pero ahí está basada en lo que fue la batalla de Ciudad Mier, ¿no? Cuando se enfrentaron dos cárteles en Ciudad Mier y destrozaron la ciudad y mataron a un montón de gente y todo eso. Esa novela está desde el punto de vista de las víctimas, básicamente. Vamos, los criminales aparecen, pero aparecen nada más así, eh, como fugaces y toda la historia sobre las víctimas. Eh, y los libros de cuentos cualquiera que ustedes quieran, pues más o menos, digo, todos son distintos, pero todos van más o menos en el mismo sentido, ¿no? Son historias fuertes, algunas violentas, otras no tanto, pero sí son historias vamos, siempre que me pongo a escribir,
estoy pensando en tratar de sacudir al lector de alguna manera, ¿no? O sea, esa es la idea. Desde que empezaba yo a escribir, yo decía, quizá lo peor que le puede pasar a un escritor es que un lector lea tu libro y diga, ah, está bien, así nada más, y que no provoque nada, ¿no? A mí me gusta mucho que haya, que haya respuesta, que haya una reacción del lector, sea buena o sea mala, no me interesa, pero que haya una reacción, ¿no? Recuerdo una vez David Toscana, otro colega, después de un cuento, que le enseñó un cuento, dice, no, no lo pude terminar. Le digo, ¿por qué? Dice, no, me dio como asco. Le dije, ah, perfecto, esas reacciones me gustan, sí, o sea, está bien. Sí, claro, lo insulté y le dije que era un lector pusilánime y todo por el estilo, porque es mi amigo, ¿no? Pero le dije, pero son reacciones que me interesan, ¿no? Sí. Entonces, no sé, esas son las novelas que llevo escritas y los libros de cuentos, pues son 5, se venden en un solo tomo, se llama Sombras detrás de la ventana. Ujú. Muchas gracias, Eduardo. Órale. Edgar, adelante, por favor. Ujú. Hola, buenas noches, Eduardo, ¿cómo Buenas noches. estás? ¿Qué tal? Un gusto de conocerte. Yo nunca te había leído, no, no sé ya ni de tus novelas, ni de tus cuentos, ni de nada, pero qué gusto leerte. Sí, Gracias. a mí me gustan las historias violentas y este personaje, qué lindo, este Bernardo, que se echa a los tres asaltantes y bueno, qué historia. Te cuento que leí una frase que de inmediato me regresó a mis veintitantos años. Digamos que no tiene principio el mal. Ajá. Sí. Y esa frase me llevó a mis veintitantos años porque Era la de la eh, hora nacional. es la hora nacional. Y yo no sabía que la había escrito José Emilio Pacheco, que estaba en una Sí. de sus historias de José Emilio. Y cuando yo estaba en mis veintitantos años, pues yo no leía. Y alguna persona vino y me la dijo, ¿verdad? Digamos que no tiene comienzo el mar. Y Ajá. pues yo dije, qué poético, qué hermoso, y Ajá. sin saber que no era de esa persona. Pero bueno, me llevó esos días fueron maravillosos. Sí, Sí. también me gustó a través de tu relato visitar Monterrey nuevamente. Yo nunca viví ahí, Ajá. solamente estuve de visita de trabajo cuando tenía veintitantos años precisamente, cuando mataron al candidato a la presidencia. Yo Sí. estaba allí en Monterrey cuando sucedió eso y, pues sí, yo corría por todo Monterrey, ¿verdad? A mí me hospedaban en el Hotel Río que estaba ahí Sí. en Padre Mier. Sí. Pues qué interesante. Me hiciste revivir muchos momentos. Este personaje me gustó mucho, que parece que tenía un umbral de dolor alto, bastante alto, Sí. que no se quebraba, ¿verdad? Aunque le estuvieran dando con todo, parecía que no se quebraba. Me gustó mucho este personaje. Muchas gracias. Pues eso era todo lo que quería decir. Gracias, Eduardo. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Juanjo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo Buenas Antonio. noches, ¿qué hay? La verdad que es un gusto encontrarnos por acá, escucharte, no me lo podía perder. Y justo ahora que decía esta Nela, ¿no? Que con cuál podían seguir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Desterrados. Ya. Este es por excelencia porque es con el que empecé a leerte Ajá. y con el que empecé a leer cuentos. O sea, realmente yo te quería agradecer porque gracias a ti me gusta leer cuentos. Ya. Yo estaba en el CCH, estaba en la preparatoria y pues uno piensa que a veces los cuentos, o bueno, yo tenía esa idea, que los cuentos muchas veces quedaban en lo de los hermanos Grimm, ¿no? Ajá. Y las historias de Disney que las habían hecho la traducción a la parte cinematográfica, etcétera. Pero esas adaptaciones. Pero no, contigo descubrí que realmente uno puede encontrar en la literatura pues el mundo real, ¿no? Poder tener ese acercamiento, para mí fue fantástico. O sea, encontrar muchas cosas de la realidad plasmadas en la literatura y fue gracias a ti. Hay un cuento Gracias. que me gusta muchísimo, que es mi favorito y que lo leo al menos una vez al año, que es La costurera. Ya. Me encanta ese cuento de la costurera, de verdad. Léanlo.
Hace poco descubrí, nada más que no he podido comprar el libro, no lo he conseguido, no lo he visto. Sé que está por Editorial Era, en donde están entonces todos tus cuentos en una Sí, sola compilación. Creo es, que es exactamente. Lo voy a conseguir porque creo que debe de estar entonces desterrados ahí sí, incluido. ahí está, sí, exacto. Entonces, no, o sea, fuiste en ese momento un autor que me marcó por completo y pues te quería agradecer, ¿no? Principalmente por eso. Hombre, gracias a ti. Y tuve la fortuna, me firmaste este libro hace no mucho, el año pasado me firmaste este libro que nos vimos ahí en la Feria del Libro y la Rosa, que se da ahí en Ciudad Universitaria. Y mira, y Ajá. justo no recordaba bien qué me habías escrito, pero dice, para Juan José, agradeciéndole los comentarios y ojalá que luego podamos platicar más ampliamente. Entonces, este es el Ajá. momento para poder hablar de Sí, eso. Me da muchísimo gusto. Yo te quería preguntar precisamente cómo es esa transición entre la novela y el cuento. ya. ¿Qué es lo que más te gusta escribir? Por ejemplo, hay algunos autores que nos dicen que el cuento les ayuda en su proceso creativo para poder arrancar con una novela. Entonces Ajá. me gustaría saber cuál es el proceso que tiene Eduardo Antonio Parra para crear tanto una novela como crear un cuento, porque creo que son dos procesos Sí, distintos, son dos lenguajes que van dirigidos, ¿no? A algo distinto. sí. Entonces, quería arrancar con esa pregunta. Mira, bueno, yo empecé, lo primero que escribí fue un cuento, por supuesto, pero lo segundo que intenté escribir, porque no la acabé, fue una novela. Este, tenía yo, no sé, 23, 24 años, es que escribí el primer cuento, me salió largo, algo así como unas 19 cuartillas, me acuerdo. Y después, bueno, lo mandé a un concurso y ganó, ¿sí? Entonces, dije, bueno, algo hice bien, ¿sí? Entonces, obviamente te entra cierta ambición y dices, no, voy a escribir una novela. Y me empecé a escribir una novela, la estuve escribiendo como unos 3 años más o menos, o quizá más. Pero llegó un momento en que releí lo que llevaba escrito, llevaba como 600 páginas, ¿sí? Y me di cuenta que no iba ni a la mitad de lo que yo quería contar. Sí, entonces dije, no, esto es un trabajo ya perdido, ¿no? O sea, no la voy a terminar porque si la termino, me voy a tardar otros 4 años y nadie la va a publicar. Sí, y si la publico, nadie la va a leer, ¿no? Porque iba a ser larguísima, ¿no? Entonces, ahí me regresé otra vez al género del cuento y empecé a practicarlo ya cada vez con más asiduidad, me puse a estudiar los cuentos, ¿no? O sea, a estudiar, a leer mucho y a ver cómo se hacían en realidad. Y entonces llegué a una conclusión que va a contradecir algo de lo que te dijeron. Yo no creo que el cuento sea el camino para aprender a escribir novela. Yo creo que el cuento es el cuento, ¿sí? El cuento es por sí solo. Es más, cuando me lo preguntan, y lo digo así, el cuento es más difícil que la novela. Es mucho más difícil que la novela. Y lo voy a poner, digo, eso puede sonar increíble, pero lo voy a poner de este tamaño. Un buen libro de cuentos es mucho más complicado que escribir una buena novela, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dijo García Márquez en alguna ocasión, dijo, el mismo esfuerzo imaginativo e intelectual te exige un cuento que una novela. Entonces, si un libro de cuentos trae 15 o trae 10 o trae los que sean, imagínate eso, ese es el esfuerzo que necesitas. El cuento tiene sus estructuras muy, vamos a decir, muy arraigadas, ¿no? La novela puedes escribirla como quieras, puede ser experimental, puedes mezclarla con lo que tú quieras, y el cuento no tanto. El cuento tiene unas leyes muy antiguas, ¿no? Hay que tratar de captarlas bien y tratar de que salgan, ¿no? No todos los libros que se dicen ser de cuentos son de cuentos, o sea, algunos de repente dices, esto no es un cuento, esto es una viñeta, esto es un retrato, esto es esto, ¿no? Pero un cuento tiene una estructura muy específica. Entonces, yo llevaba 3 libros de cuentos ya cuando de repente dije, traigo un tema para una novela. Y entonces me acuerdo que me preguntaban algunos amigos, algunos colegas, bueno, ya llevas 3 libros de cuentos, ¿cómo sabes que este tema que traes en la cabeza es para una novela?
Y una de mis respuestas era, bueno, es que quiero escribir al personaje. Quiero centrarme en el personaje, profundizar en el personaje lo más que pueda, ¿no? Y eso tiene que ser a través de la novela. Y otra cosa, también tengo la idea más o menos clara, pero no tan difusa y no sé a dónde terminaría, ¿no? Entonces eso para mí es novela. Si yo conozco el final de la historia, casi casi siempre digo, esto es un cuento, ya lo tengo, ya tengo el final, entonces me voy sobre él. Sí, el final medio difusa, pero ya sabía de qué iba a ir, ya sabía cómo iba a proceder, etcétera. Y sigo diciendo que la novela es más fácil, pero es más trabajo, es distinto, sí. Lo que me pasó con esto, como ya lo dije, la primera versión salió en 3 meses, así de un tirón, pero un tirón trabajando 18 horas diarias, o sea, no creas que así por ratitos, o sea, me fui a encerrar a una casa que me prestaron y la escribí a mano. Sí, la escribí a mano durante 3 meses, ni siquiera llegué a los 3 meses, creo que fueron algo así como 11 semanas, 10, 11 semanas. Pero después me pasé más de un año corrigiéndola, ¿no? O sea, porque me di cuenta que le faltaba muchísimo, estuve trabajando mucho el lenguaje después de eso y todo esto, e incluso modifiqué un poco la estructura, etcétera. Pero sí, siento que ya estaba, ya la tenía escrita, simplemente nada más era pulir y pulir y pulir y reestructurar. Eso era talacha, así le digo yo, ¿no? O sea, el trabajo creativo ya estaba. Ahora era pura talacha, me gusta pensar en los textos literarios como decían los herreros antiguos de las espadas de Toledo. Primero tienes un fierro ahí sin forma y a punta de martillazo y de pulida de repente queda aquello perfecto, ¿no? O sea, es perfectamente liso, perfectamente afilado. Y ese fue más o menos el trabajo. Entonces, siempre que se me viene un tema a la cabeza, si estoy pensando más en la construcción de los personajes, en la profundidad de la construcción de los personajes, sé que estoy pensando en novela. Digo, no es que los cuentos no tengan profundidad los personajes, pero vamos a hacer una profundidad más leve, con trazos más rápidos, ¿no? Pero si quiero investigar la psicología de alguien, de un personaje, la mentalidad de alguien, el carácter de alguien, sí tengo que pensar en términos de novela. Sí. Más o menos así es. Muy bien, es muy, muy, muy interesante. Entré un poquito tarde y no sé si, por ejemplo, para esta reedición de esta novela que leímos, ¿hiciste alguna modificación? ¿Hiciste algo, incorporaste algo? No, 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 está prácticamente como salió la primera vez. Los únicos cambios que son mínimos son los que sí tienen que ver con el criterio editorial, por ejemplo, ¿no? Que yo cuando la publiqué la primera vez, yo me aferraba a que tenía que salir como la había escrito. Haz de cuenta que si el personaje se fumaba un Marlboro, Marlboro venía con minúsculas, ¿no? Que si se tomaba una Tecate, se tomaba una Tecate con minúsculas. Pero la editorial era así, me sugirió poner con mayúsculas varias cosas así. Y entonces dije, bueno, pues ahí va, pero el texto es prácticamente el mismo. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Voy a buscar esa colección de cuentos. Ah, Ujú. bueno, recomiéndanos oye, Sinela ya dijo un libro tuyo. Recomiéndanos un cuento tuyo, que tú digas, este les va a gustar. Ah, eh, mira, ahorita, también eso cambia con el paso del tiempo. Yo tenía unos favoritos antes y ahora tengo otros, pero creo que mi favorito actual se llama Cuerpo Presente. ¿Está en el libro Parábolas del Silencio o está en los cuentos completos? Ese me gusta mucho, la verdad. Hay una pequeña antología que hizo Era, donde están varios de los que más me gustan. Son 4 cuentos nada más, es un libro de bolsillo. Se llama Ángeles Santos, Ángeles Putas, Santos y Mártires. Ese, por ejemplo, son 4 cuentos y son de los que más me gustan, esos que están ahí. Sí. Vale, muchísimas gracias. Te vamos a seguir leyendo. Órale, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Meli, adelante. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Eduardo. Un Buenas placer noches. conocerte. Perdón que no haya puesto mi cámara. Está medio mal mi internet Sí. y temo que se vaya a cortar en cuanto ponga la imagen. Este,
Es muy interesante lo que estás contando porque de hecho yo tenía muchas dudas de cómo era tu proceso creativo, pero mientras le ibas respondiendo a Juanjo, ha sido un poco contándonos cómo va esto, pero entonces a mí me gustaría saber, tú nos dijiste que te gustan las historias que mueven al lector, que le Sí. producen algún tipo de reacción. Pero Ajá. me imagino también que teniendo tanta experiencia, em, tienes muchos lugares de inspiración también. Con todos estos, digamos, ideas que tú vas captando y temas, ¿en qué momento dices, esta es la que voy a desarrollar, esta es la que voy a hacer en un cuento o en una novela? ¿Cómo, qué determina que una idea se quede en tu libro de ideas o se transforme ya en una creación? Yo creo que la obsesión, fíjate, las ideas que te van obsesionando, las que no te dejan en paz. Por ejemplo, hay cuentos que de repente tuve la idea en la cabeza, no sé, 2, 3 años dándole vuelta o pensándolo de vez en cuando, y de repente se me iluminaba el asunto de cómo empezarlo y cómo terminarlo, ¿no? Y decía, órale, ahora sí hay que sentarse ya. Este, no sé, yo soy, vamos, un escritor que tiene ciertas ideas y les da vueltas mucho tiempo, así, en la cabeza, antes de sentarme a escribir, y muchas de ellas se mueren en el camino, ¿no? O se me van olvidando, o simplemente me dejan de importar y todo eso, y siempre va a quedar una que te va a jalar para escribirla, siempre pasa así, ¿no? Creo que ahí sí confío mucho en, no sé si llamarle intuición, pero también le puedo decir instinto, que traes las cosas, las historias en la cabeza y de repente dices, órale, ya deja de darle vueltas y siéntate a escribirla. Esta es la buena. Y ya te sientas, ¿no? Y a la hora que estás escribiendo, ¿todo fluye siempre o hay alguna cosa que te cause más, o sea, algún punto de las historias que te cause más, no digamos problemas, Ajá. sino que te cueste un poco más terminar de cerrar? No, casi siempre tengo el final ya antes de sentarme a escribir, si no siento que que no estoy preparado para escribirlo. O sea, si no tengo, vamos a decir, un faro hacia el cual me dirijo, si no hay una dirección en la historia, creo que me espero hasta tenerla, ¿no? Hasta imaginar un final, porque eso siempre va a ayudar a la fluidez con la que le escribes, a la facilidad con la que le escribes, que nunca es fácil, o sea, siempre vas a batallar, pero le va a dar cierta facilidad. Hay historias, por ejemplo, que tengo que empezar a veces más de 10, 15 veces. Les cambio el punto de vista, les cambio el tiempo, les cambio el narrador, les cambio un montón de cosas, porque haz de cuenta, escribo 2, 3 páginas y digo, pues ahí va, pero no me está gustando, ¿no? No me está gustando hasta que doy con el tono, con el lenguaje que necesito para contarla. Un ejemplo de esto es mi novela más reciente o la última que publiqué, que se llama Laberinto. En Laberinto, por ejemplo, creo que escribí las primeras 30 páginas, yo creo que unas 22 o 23 veces. No me acababa de convencer y no me acababa de convencer hasta que de repente encontré una forma y dije, ya está, así es como yo la quería. Y aquí, ahora sí vamos a seguirnos hasta el final, ¿no? Está increíble, muchísimas gracias. Como Pues, dicen los chicos, vamos a seguirte leyendo. ahora, gracias. Gracias. Y yo quiero retomar lo que decía Nela del final. Para Ajá, mí, si hay un final claro que pues tenía que matar a la mujer, eso está muy, muy claro, pero sí, también el final de él nos los dejas muy abierto, porque yo veo varias posibilidades, que sí, lo agarra la policía porque deja el coche allá abandonado, que en esta ocasión el perro sí le gana a él, o sí, simplemente por la herida que trae, pues ahí queda, ¿no? Ahí se muere. sí. Entonces, no sé si quieras, si nos puedas platicar un poquito, pues cuál era la intención de dejarnos ahí con esa inquietud. Pues la idea era precisamente dejarlo ambiguo, porque en el momento en que terminé de escribirla, como que dije, esto puede dar incluso para una secuela, ¿no?
Entonces no quería matarlo definitivamente, pero también quería dejar la posibilidad de que se hubiera muerto. Finalmente, pues la secuela nunca llegó, ¿no? Sí le estuve dando vueltas y todo este tipo de cosas, pero ya no llegó. Y dije, bueno, pues ok, funciona. Muchos lectores están convencidos de que se murió ahí, ¿no? O sea, que me dijeron, no, pues sí, ahí se murió. Pero en realidad no se menciona la muerte para nada, ¿no? Simplemente se acuesta, ¿sí? Se acuesta en el lecho del río. Y era también una especie de vuelta al origen. Ahí fue donde había empezado todo, en el río Santa Catarina. Sí. Sí, Bueno, y otra cosa que me quedó aquí, precisamente en ese origen, bueno, yo diría que es como nace un asesino, porque sí, él era un hombre de familia, sí, estaba en un trabajo que no le gustaba tanto, porque pues, estaba ahí corrigiendo cosas en vez de estar haciendo un trabajo tal vez más productivo para él, sí, y de repente, pues en ese ataque que yo lo veía más preocupado porque le robaron la quincena. Más que sí. otra cosa, era lo que todo el momento protegía porque era el futuro de su familia, no le iba a alcanzar y entonces iba a tener que agarrar horas extra y otras chambitas, en fin. No sé si quisieras abundar, porque a mí ese se me hace un poco un punto de quiebre, ¿no? Que dispara todo lo demás. Sí, de hecho eso es, vamos, por eso decía hace rato que era el descubrimiento de una vocación. Él era un hombre perfectamente normal, hombre de familia, hombre de trabajo, vamos a decir que es un accidente que se le atraviesa, ¿no? Y en ese accidente él descubre una satisfacción muy grande cuando mata. Entonces ahí es la cosa, ¿no? Ni siquiera él se lo esperaba. Pero sí, esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que decía al principio de que trabajé en la Nota Roja. Y los crímenes que había en esa época en Monterrey precisamente eran de este tipo de crímenes, ¿no? Un pleito de cantina, una muerte por celos, y yo veía a los que los habían cometido. Y yo decía, pero este hombre hasta ayer era un hombre de familia, tenía su trabajo, iba al trabajo todos los días, era responsable con sus hijos, etcétera, etcétera. Y me preguntaba en esas épocas, antes de escribir la novela, decía, bueno, ¿qué va a pasar con él, no? O sea, si huye y se convierte en un marcado, en un marginado, en un fugitivo. Y si no, pues va a estar en la cárcel, ¿no? Entonces ya se acabó, de un momento a otro se cambió su existencia para siempre. Y esa era la idea que más me atraía, cómo hay cosas que te cambian la existencia para siempre, para bien o para mal, de un momento a otro. Cómo tienes que dejar atrás todo lo que fuiste. Y que esa es otra idea que siempre he tenido y que siempre me ha gustado, que es las ansias de huida de la gente, de los personajes, de todos nosotros. Yo creo que todos hemos tenido ganas de aventar todo de repente y convertirnos en otra persona. Pero pues eso es difícil hacerlo, entonces lo que lo hagan los personajes, pues. Sí, No, pues muchas gracias. Y también me quedó la duda de ese personaje muy misterioso, que es, ahorita se me fue el nombre, el jefe, que lo sí, contrata y que pues aparece también. ahí, se juntan en una cantina, Ujú. le encarga trabajitos y pues nada más, pero no se sabe quién es. Sí. Pues es un, vamos a decir, un asesor de políticos o algo así. Yo siempre he estado consciente de que en este país todos los gobiernos han tenido sus gatilleros, ¿no? Digo, antes eran más famosos algunos, ¿no? Recuerdo, siempre me llamó la atención uno que era el asesino de que trabajaba a las órdenes de Plutarco Elías Calles y de Obregón y todo eso, que le llamaban el Remington. Era de Jalisco el tipo. Los apellidos les van a sonar mucho porque se apellidaba Álvarez del Castillo, ¿sí? Ese Remington pues era el que se encargaba de eliminar a los caciques que estaban contra el gobierno, a los enemigos políticos de los sonorenses en aquel tiempo, y siguió trabajando hasta los años 40 hasta que lo mataron a él. Hay dos películas que se hicieron sobre su biografía. Uno la hizo, y no lo van a creer, pero la hizo Jorge Negrete y seguramente la vieron todos. Se llama Ay, Jalisco, no te rajes. Y en vez del Remington, ahí le llaman Salvador Pérez Gómez de la ametralladora. ¿Sí? Y luego hubo una película de los años 70 que hizo Gustavo Triste que se llama Aquel famoso Remington. Entonces, estos tipos se encargaban de sacar, bueno, el personaje que yo invento, vamos, se encarga de sacar
presidiarios, asesinos del penal, precisamente para que trabajen a sus órdenes. Que ahora se sigue haciendo lo mismo, pero ahora lo hacen los grupos criminales, los cárteles y los grupos del crimen organizado. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta. Said, ¿tienes una pregunta para Eduardo? Sí. Tu micrófono. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás ahí? Todos, ¿cómo está, maestro? Bien, bien. Ya teníamos, ya nos habíamos conocido el maestro y yo. Es la primera vez que estoy yo aquí. Y Ya. pues, ya había leído la novela hace algún tiempo atrás. En este momento no la tengo en la mano. Entonces, estuve recordando muchas de las cosas de acuerdo a sus comentarios. Esta novela a mí me llamó la atención porque la leí la frase en la que dice, nada como matar a un hombre. La Ajá. leí en un cuento de Elmer Mendoza. Entonces Ya. ya investigué y me llevó a la novela. Pienso que el maestro tiene un equilibrio muy bien marcado entre la narrativa y la poesía. Pienso que la historia por sí sola se mantiene, pero la forma en la que la cuenta hace que sea incluso más llamativa. No, pues yo lo que le he dicho al maestro es que lo admiro muchísimo, me gusta todo lo que ha hecho, los cuentos ninguno tiene pierde, todos son espectaculares. Yo le preguntaba en ocasiones anteriores sobre por qué no es parte de la colección de vientos del pueblo, y yo a mí me gustaría verlo ahí, porque es una manera en la que se puede conocer muchísimas personas más, pero pues no era una pregunta, era más un comentario. Bueno, Estaba tomando algunos apuntes y pues nada, muchísimas felicidades, maestro, gracias. y seguimos un fiel lector. Gracias. Muchas gracias. A mí se me quedó todavía en el tintero y ahorita Albert va a preguntar algo de lo que se le quedó también a Nela. Una de las cosas que me gustó a mí es que, y bueno, a lo mejor habla un poco de mi forma de ser, Ajá. pero ves al tipo que está matando, que está planeando, que va y ejecuta a un asesino, inclusive ahí en el basurero, cómo mata al hombre que se llevó a la compañera del otro, del amigo, y Ajá. pero no lo odias, al contrario, estás sufriendo con él, porque estás, pues de alguna manera sintiendo también todas las, cosas que él pasa, que él siente, cómo sufre a través de todos estos periplos, y pues no odias al personaje, definitivamente. Ya. Bueno, ese también, bueno, es una intención, ¿no? Como lo dije, creo que, bueno, yo me convencí desde muy, muy joven o desde que empecé a escribir, que una de las ambiciones es esa, crear un monstruo que al mismo tiempo sea empático o que los lectores sientan empatía por él. Yo creo que no es tan difícil eso, porque simplemente si cuentas bien su vida y si cuentas sus emociones, sus sensaciones, todo lo que está pensando en el momento y todo eso, es fácil que empatice un lector con ese tipo de personajes, ¿no? O sea, yo creo que para empatizar no hace falta más que conocer, digo, lo puedes reprobar, pero va a haber cosas que te van a caer bien, ¿no? O sea, de alguna manera, así como dices, no lo odias. Es que tiene un código de ética este personaje, tiene un código de ética, si ustedes quieren muy distinto al de nosotros o muy distinto al que nos enseñan, vamos a decir. Pero está guiado siempre por eso, ¿no? O sea, tiene un sentido de la justicia también. Entonces, a veces mata a veces se convierte en una especie de vengador, de justiciero, ¿no? Y bueno, incluso ya cuando mata por dinero, sí está consciente de que los que mata se merecen la muerte, de alguna manera. Bueno, y también es frío y calculador porque Sí. me recuerdo cuando choca, que Ajá. ve al tipo que se baja, está gordo, grandote, y dice, no, pues si ya me eché uno que estaba más o menos por el estilo, Sí. nomás que este está más jovenzón, mejor me arreglo con él. Sí, Pero sí, sí, bueno, sí. muchas gracias. Hombre, muchas Albert, gracias. adelante, por favor. Gracias, buenas noches.
Buenas. Eduardo, pues, pues la verdad es que yo también ahora sí que este es el primer libro que leo tuyo, a pesar de que ya había escuchado bastantes recomendaciones. No habíamos tenido, no había tenido la oportunidad de leerte, pero creo que a partir de este libro me he hecho un lector, un fan tuyo, porque la Gracias. verdad es que desde que comienzas a leer el libro, pues ya no puedes dejar de leerlo, ¿no? Por ahí le comenté, por ejemplo, a Edgar, que sé que a él le gusta la violencia, le gusta todo esto. Le dije, Ajá, oye, Edgar, tienes que conseguir este libro porque al final de cuentas sé que te va a gustar, ¿no? Es de estas novelas que te atraen, que te llaman la atención y sé que lo harás, ¿no? Y mira, aquí ya tenemos a Edgar que se leyó el libro, ¿no? Y fíjate que, bueno, no se había mencionado mucho de este Damián hasta que Víctor me empezó a ganar mis preguntas que ya tenía relacionadas con él. Y ajá. yo creo que también aquí Damián es como un espejo, ¿no? O es un espejo de Ramiro. Es Sí, esta parte como pues el bien y el mal, por así decirlo, o el mal dentro de lo que cae, porque al final de cuentas creo que Ramiro pues terminó siendo el propio espejo de Damián, ¿no? O sea, digo, sí, Damián era como el cerebro, Damián era como pues sí, más que nada el jefe, el del cerebro y Ramiro el que ejecutaba las órdenes, ¿no? sí. Hay varias frases, hay varios fragmentos que manejas, por ejemplo, cuando le dice, tú no piensas, tú ejecutas, ¿no? O sea, hay quien Ajá. está dando las órdenes, o quién es el que está pensando, pues justamente Damián, ¿no? U otra que dice, con Damián aprendí que matarnos siempre es personal, a veces es parte del sistema. Y, Sí. y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención y lo mencionó Nela en un principio es que tú, esta forma en la que escribes tu prosa, la que vas usando, lejos de que lo es violenta, es demasiado violenta, pero creo que lo haces con una prosa tan así, tan bien escrita, tan bella, por así decirlo. Ajá. Y no sé si aquí, pues ahora sí que tú todavía dentro de lo malo puedas encontrar algo bueno en tu forma de escribir en cada uno de tus libros. Sí, esa es la idea, ¿no? Incluso cuando el tema es bastante trágico, siempre dejar una especie de hálito de luz, de luminosidad, de esperanza, de poesía, de lo que sea, ¿no? Algo por el estilo. Como que es el contraste para crear cierto equilibrio emocional en quien está escribiendo y en quien está leyendo también. Sí, Ajá. claro, es como encontrar un poco de belleza dentro del terror que existe, ¿no? Exacto. Y por otro lado, digo, puede que lo sea, puede que no lo sea, pero pues bien sabemos que hay muchos libros que hacen una crítica social, ¿no? Es un libro, Ajá. o hay muchos libros que buscan a lo mejor hacer que el lector al momento de leer, pues justamente vean por ese lado, ¿no? ¿Tú en algún momento también escribes por ese lado Sí. o simplemente escribes porque tú así lo sientes, así lo quieres, quizás sin meterte tanto en la parte política o en la parte de que tengas que dejar en huella o tengas que dejar claro algo en específico? Yo creo que sí hay bastante crítica social, pero vamos, no es necesario analizar ni es necesario aventar un sermón, simplemente mostrar la realidad tal como es, ya estás criticando el sistema, ya estás criticando la sociedad tal como funciona, ¿no? Al menos siempre he tenido esa idea. No me gusta, por ejemplo, que ni que los personajes ni que los narradores se avienten ahí análisis sesudos de la situación actual y cosas por el estilo, sino simplemente que se muestren y ya el lector entenderá perfectamente que si estoy mostrando una realidad bastante oscura, es que pues el sistema, el país, la sociedad es bastante oscura y entonces hay algo que cambiar, ¿no? Sin decirles que cambiar, por supuesto. Claro, y ya la última pregunta por ahí que estaba pendiente, por ahí que nos escribieron, es ¿qué fue lo que más trabajo te costó escribir en tu novela? Yo creo que precisamente las escenas violentas, ¿no? Las escenas violentas, eran difíciles precisamente para buscar ese equilibrio, ¿no? O sea, que no fuera, digo, sé que hay bastante sangre, sé que hay bastante violencia, pero que por otro lado se compensara, por ejemplo, con la interioridad del personaje y con el lenguaje, ¿no? Esas dos cosas, principalmente. Creo que por ahí estuvo. El trabajo del lenguaje fue exhaustivo, ¿no? Cuando digo que la escribí en 3 meses y luego pedí un año, digo, me tardé un año en corregirla. Recuerdo perfectamente, yo todavía trabajaba en los cafés, me iba al Vips a trabajar a la barra del Vips, ¿no?
imprimía un capítulo y me acuerdo que dejaba una tercera parte de la hoja, imprimía en tamaño oficio y en letra chiquita y una tercera parte de la hoja para cambiar las frases, para cambiar las palabras, para poner las correcciones y todo eso. Y antes de empezar a corregir, me ponía a leer por lo menos 1 o 2 horas poesía, ¿sí? Libros de poesía. Sí, sí, sí. Y eso me ayudó muchísimo para el trabajo de esta novela. Eso sí lo recuerdo muy bien. Se ve bastante reflejado. Pues bueno, Eduardo, pues se ha acabado el tiempo, las preguntas también han terminado, pero bueno, te queremos comprometer a que próximamente te escribamos y por ahí Claro, tengamos la oportunidad de volver a platicar contigo con algún otro de tus libros, ¿no? Ahora con estas recomendaciones, pues bueno, que podamos tener esa oportunidad de charlar y de platicar. muy bien. Eh, ya Irán Rubalcaba dice que te manda un saludo y que seguro estaremos por ahí saludándonos próximamente. Órale, pues. Claro Perfecto, que pues sí. ya nada más nos Mucho vamos a gusto. tomar una foto del recuerdo aquí de Ajá, mientras que sea digital. Y ahora que nos dices que estás en Ciudad de México, te escribimos y cada mes tenemos un desayuno. Entonces, ya. ojalá y nos puedas acompañar en el próximo desayuno. Te escribimos y si está dentro de tu tiempo, pues bueno, ojalá y nos puedas acompañar. Claro que sí. Va, ahí va la primera. Bueno, el primer intento, una, dos y tres. Listo, ya quedó. Muchísimas gracias y gracias a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Hasta luego, adiós, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches a Gracias, todos. hasta la próxima. Hasta luego. Bonita Noche, gracias. noche. Que estén bien, Buenas bye. noches, Meli, qué bueno que nos Ay, que acompaña. descanse, nos vemos pronto. Sí, Nos Juan, vemos, nos vemos. Juanjo. Buenas noches, hasta Gracias. luego. De Adiós. Luego. nada, bye bye. Dale, adiós. Ya salimos del en vivo también.